Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. En esta hora vamos a tocar el tema, la obra redentora de Cristo alienta mi consagración. Este pasaje da continuidad al mensaje del domingo anterior. Es un pasaje que presenta cierta dificultad, ¿verdad?, de interpretación, ¿sí? Lo he hecho a muchos exégetas, ¿sí?, a lo largo de cientos de años, han tenido esa dificultad. Así que este pasaje ha dado lugar a mucha discusión. Nosotros necesitamos de la asistencia del Espíritu de Dios para que ilumine nuestro entendimiento a la medida que nosotros abordamos este pasaje. Tendríamos que decir algunas cosas precisamente de todo esto. Primero, tenemos en la Biblia textos oscuros de la palabra de Dios que necesitan ser vistos a la luz de textos más claros que nos habla de lo mismo. Y en segundo lugar, también tenemos también que entender que todo el Antiguo Testamento tiene que verse a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Y tercero, que es mucho más fácil entender el Antiguo Testamento una vez que entiendes el Nuevo Testamento. Y la razón que en el Nuevo Testamento es que estaban escondidos en el Antiguo Testamento cosas que ahora en el Nuevo Testamento nos ha sido revelado. Por eso es que digo que deberíamos de entender primero el Nuevo Testamento para después entender el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso es que la razón en el pasado, ¿sí?, anterior a Cristo, todo para ellos, para los judíos, para los hebreos, para muchas personas, tenían tanta dificultad en entender las cosas que habrían de venir en el Nuevo Testamento. Y de la forma que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, como ya lo estoy diciendo, es lo que hace más fácil entender el Nuevo Testamento. Para regresar al Antiguo Testamento, entonces poder ver lo que otros no pudieron ver de forma más clara. Y por eso es que hoy lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, del 18 al 22, que dice de esta manera: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, con la paciencia de Dios esperada en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino con una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Lo leí en la versión, la Biblia de las Américas. A lo mejor tiene algo diferente, ¿verdad? Pero entonces entendemos esto. En la cruz murió el justo por los injustos. Aquel que no conoció el pecado fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en él, ¿sí? Él sufrió en la carne, como lo dice el pasaje, y allí murió. Cuando murió, básicamente su cuerpo mortal, su cuerpo humano, ahí murió. El Espíritu de Cristo no murió, como nos dice en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46.
Dice que, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió su carne, murió su cuerpo. Pero el espíritu dice que lo tomó Dios, o se lo encargó a Dios. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estuvo a punto de morir, dijo: Padre, en tus manos. O sea, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa muerte fue necesaria porque había una deuda moral, o sea, una deuda que el hombre, Génesis 3, cometió, ¿sí? Y transgredió todos los principios de Dios, los principios morales de Dios también. Y entonces, desde Adán hasta Eva, pecaron contra Dios. El hombre se hizo deudor de Dios y alguien tenía que pagar ya de toda la creación que había quedado bajo la condenación. Ya que allí Cristo ofreció su sangre, de manera que allí en la cruz Él triunfó sobre el pecado, como nos dice Pablo, ¿verdad? Habiéndose ofrecido sin ningún quehacer de pecado Él, y lo hizo por el pecado de todos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 19 y 20 de Primera de Pedro 3, 19 y 20, lo seguimos leyendo allí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua, ¿sí? Ahora, esta predicación de estos espíritus encarcelados nos dice en este pasaje, en algún tiempo posterior a la cruz de Cristo, porque el espíritu que sobrevivió de la muerte de la cruz, o sea, el espíritu que le encargó a Dios, ¿sí? Ese espíritu mismo, el texto dice que él fue y predicó a espíritus encarcelados. La palabra traducida como predicó, ¿sí? No es la palabra evangelio, de llevar buenas nuevas para salvación, no es esa palabra, sino es la palabra griega keruso, que tiene que ver con proclamar, ¿sí? De manera que el espíritu que sobrevivió la muerte, el espíritu que él entregó al Padre, ese mismo espíritu, él fue y proclamó a esos espíritus encarcelados. ¿Qué fue lo que proclamó Jesucristo a esos espíritus encarcelados? Proclamó su victoria sobre el pecado, la victoria que pronto quedaría sellada en la resurrección del domingo, cuando resucita Jesucristo. Y lo hizo a unos espíritus, dice, a unos espíritus encarcelados, ¿sí? En el versículo 20, el texto hace referencia a unos espíritus que en los tiempos de Noé, mientras Dios tenía paciencia durante 120 años que terminó la construcción del arca de Noé, Noé construyó este arca mientras Dios tenía una paciencia contra toda aquella generación. Esos espíritus pecaron grandemente y fueron encarcelados, y los académicos han debatido por años el significado de ese texto. Pero si te vas al Antiguo Testamento, tendremos que ser a la luz del Nuevo Testamento, como ya lo dije yo, para que entendamos esto. Puedes buscar usted Génesis capítulo 6, versículo 2, que dice de esta manera: los hijos de Dios, o sea, esos hijos de Dios son ángeles. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, o sea, las hijas de los humanos, los hijos de Dios son ángeles, son creación también de Dios, ¿sí? Vieron a las hijas de los hombres terrenales que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todos los que les gustaban, ¿sí? Hubo un momento justo antes del diluvio, hermanos, justo antes de Noé y el arca, se nos dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, se unieron en sentido íntimo, sexual, y que ellos
procrearon y dieron lugar a una raza que en el libro de Génesis se describe como una raza de gigantes. De esos espíritus nos habla Pedro en su primera carta, nos habla Pedro en su segunda carta, nos habla Judas en su carta, ¿sí? Nos habla sobre esos gigantes. Así que estamos tomando el Antiguo Testamento y lo estamos poniendo a la luz del Nuevo Testamento. Pero resulta que cuando Judas escribe de estos espíritus encarcelados que pecaron en la época de Noé, por alguna razón Judas cita el libro de Enoc. El libro de Enoc no necesariamente lo tenemos en la Biblia, ¿sí? Pero fue un libro que los judíos aceptaron como un libro que podía darles cierto entendimiento de ciertas cosas y que la comunidad judía o la comunidad cristiana aceptó por varios cientos de años al inicio como una nota cultural que yo les puedo dar, es que el libro de Enoc se escribió 100 años antes de Cristo. O sea que Enoc ya había vivido como 3,000 años atrás. Pero se escribió este libro, se recopiló 100 años antes de Cristo. Enoc es la séptima generación de Adán y Enoc fue el hombre que caminó con Dios. Dios se lo llevó justamente por una relación que tenía con Dios, que guardó con Dios, de una intimidad que caminó con Dios y se lo llevó. Y de acuerdo a ese libro de Enoc, la forma clara de que nos da a conocer lo que ocurrió fueron ángeles creados en un momento dado para ser guardados en santidad o para que guardaran la santidad de Dios. Entonces estos ángeles abandonaron su dignidad, ¿sí? Abandonaron su dignidad y fueron y se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Qué hijas en ese momento? Hijas precisamente que ya habían cometido pecado, que ya estaban en la corrupción del tiempo de Adán, ¿sí? Del tiempo de Eva, que cometieron un pecado. O sea, que ya estaban en pecado esas personas, ¿sí? Entonces, esos ángeles que Dios creó en un momento dado para que guardaran la santidad, como entes vigilantes de esa tierra, pero que vivieran en santidad, ellos se allegaron a estas mujeres y abandonaron, perdieron su dignidad y fueron y se juntaron con las hijas de los hombres. Ellos se les dio el origen a lo que crearon, a sus hijos, como los gigantes de esa tierra. Esa fue la tradición que el pueblo judío aceptó por cientos de años. Y por lo menos hasta el segundo siglo de nuestra era, esa fue la tradición que el pueblo cristiano aceptó hasta el siglo V de nuestra era. Y esa es la explicación que la mayoría de los académicos estudiosos sostienen hasta el día de hoy. Cuando tú lees lo que Pedro dice en su primer carta, lo que dice en su segunda carta, lo que dice Judas en su carta, esa es la explicación de estos ángeles. De manera que Jesús fue entre su crucifixión, cuando lo clavaron en la cruz, y entre su resurrección, que fueron 3 días, ¿sí? En su resurrección, en el Espíritu fue y les proclamó a estos espíritus encarcelados, a ellos que habían perdido su dignidad, que no habían guardado la santidad, a estos espíritus encarcelados, que habían pecado en una época, les proclamó su victoria, porque ellos no eran ni omniscientes, ni omnipresentes para saber que él ya había triunfado sobre el pecado, o sea, Jesucristo, y que triunfaría el domingo sobre la muerte a través de su resurrección. Ellos no sabían. Y ellos necesitaban, escuchen esto, reconocer, escuchar como parte de su condenación que su juicio había quedado sellado por el Hijo de Dios que había triunfado. A eso bajó a las profundidades de la tierra y les proclamó su victoria. O sea, como ellos diciendo, pero ¿por qué estoy aquí encarcelado? Bueno, entonces Jesucristo baja y les proclama su victoria sobre la muerte, su victoria allí en su resurrección, ¿no? Que iba a acontecer, para que ellos entendiesen y comprendieran el porqué de su condenación y que su juicio estaba sellado por el triunfo de Jesucristo.
Estos ángeles no se sometieron a la autoridad de Dios, no se sometieron a la autoridad de Cristo. El capitán del ejército celestial, que es Cristo Jesús, pudimos ver que la predicación o la proclamación de Cristo a unos espíritus encarcelados, como nos muestra estos versículos. Este triunfo es su resurrección, cuando Él resucita de entre de los muertos. Lo que Pedro hace es que en el versículo 20, ¿sí?, nos habla de la salvación que Dios trajo a 8 personas por medio del arca, en medio de las aguas. Y entonces compara nuestro bautismo, literalmente, los que ya hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿sí?, lo compara con las aguas del diluvio y nos dice que de la misma manera que el arca fue como el símbolo externo de la salvación espiritual que Dios trajo a esas 8 personas, o sea, a Noé, a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Nuestro bautismo, ahora lo que ya nos hemos bautizado, es el símbolo externo de la salvación que Dios ha traído a mi alma, ¿sí? Ahora veamos el versículo 21 y dice de esta manera: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Y luego vienen unos paréntesis ahí: no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Aunque Pedro comienza diciendo el bautismo lo salva primero por las aguas, como decía ahí, inmediatamente trae una corrección. Dice, no quitando la suciedad de la carne, no quitando el pecado, porque el bautismo no hace esto, hermanos. El bautismo no te salva, no te limpia, nada, sino es una petición a Dios de pedirle una buena conciencia a Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Quien quita los pecados, quien te salva es Jesucristo. El bautismo nomás es un símbolo, precisamente, que trae, es un símbolo externo, como diciéndoles a las personas: hey, yo he sido salvo, yo he sido justificado en Cristo Jesús a través de mi bautismo. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. El bautismo es como el testigo, el testimonio de una buena conciencia que ha ido a las aguas del bautismo a testificar que ha creído, ha aceptado, que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador. Entonces la persona que hace esta confesión, ¿sí?, está testificando por medio del bautismo acerca de la salvación, como el arca testificaba la salvación de aquellas 8 personas, ¿sí? Pero en realidad la salvación, versículo 21, ¿sí?, 21b, dice que es mediante la resurrección. Al final del paréntesis dice mediante la resurrección de Jesucristo. Es de ahí donde en realidad la salvación viene. El apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15, ¿sí?, que si Cristo no hubiese resucitado, tú y yo todavía estaríamos en nuestros pecados. De manera que aunque la cruz, o sea, el sacrificio de Cristo fue necesario para el perdón del pecado, la salvación todavía quería la resurrección, y mediante esa resurrección Cristo nos trajo salvación. Ahora, nada más recapitulando esto que ya llevamos, porque a lo mejor es mucha información, pero recapitulando, en el versículo 18 nos habla sobre el triunfo de Cristo Jesús en la cruz. Versículos 19 y 20 nos habla de una proclamación del triunfo de Cristo a espíritus encarcelados. En el versículo 21, el triunfo de Cristo en la resurrección como resultado en la salvación de nuestra alma. Y ahora hablaremos sobre el versículo 22, que es una sesión cuando se sentó a la diestra del Padre. Él proclamó su triunfo porque allí él fue reconocido sobre autoridad, sobre todo lo creado. Y aquí es lo que nos dice: quien está a la diestra de Dios, o sea, estamos hablando de Cristo Jesús,
habiendo subido al cielo después de que le había sido sometidos a ángeles, autoridades y potestades. Cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre en ese momento, Él ocupó y ocupará, ¿no?, una posición de honor. Él ocupa una posición de honor. También, según Hechos 5:31, nada más lo puede anotar, Él ocupó una posición de honor, Hechos 5:31. También Él ocupó una posición de poder, Mateo 26:64. También ocupó una posición de preeminencia, Efesios 1:20. Él también ocupó una posición de autoridad, Hebreos 1:13. También él ocupó una posición de intercesión, Romanos 8:34. ¿Sí? De manera que la posición de la derecha del Padre, el sentarse a la derecha, es símbolo justamente de honor, de autoridad, de poder, de dominio, de soberanía y de intercesión. ¿Sí? Dado el triunfo de Cristo mencionado ahora al final del capítulo 3, con el que Pedro cierra este capítulo 3, por su triunfo allí relacionado en su victoria, ¿sí?, en esa proclamación, Pedro ahora comienza a hablarnos en el capítulo 4 de qué forma dicho triunfo, ¿sí?, debería alentarnos precisamente a mi santificación, ¿sí? Y nota cómo Pedro une los dos pasajes con un puesto o por un por tanto, ¿verdad? Como diciendo, acabo de mencionar acerca de la cruz, de la proclamación del triunfo y de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. El apóstol Pedro empieza a decir, dice, lo voy a poner en la Biblia de Reina Valera, ¿sí? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahí en su Biblia, lo puede leer, vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿sí? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, baste ya el tiempo pasado para ser hecho lo que agradaba a los gentiles o al mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, o sea, se burlan, ahí están ahí. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esta porción que leímos, también tiene ciertas dificultades. Aquí hay varias enseñanzas que quiero comentarles. Primera enseñanza: si Cristo sufrió en la carne con la intención de librarnos del pecado, ¿sí? Por eso sufrió en la carne, allí en la cruz. Ahora nos toca a nosotros, si es necesario, sufrir para alejarnos del pecado. En la versión nueva traducción viviente, en el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Pedro, en la nueva traducción viviente, dice de esta manera: por lo tanto, ya que en Cristo, ahí lo tiene en su pantalla, por lo tanto, ya que en Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, ¿no dice así? Ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo,
han terminado con el pecado. Es la traducción de la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y es la palabra traducida como armaos, que ya leímos en el versículo 1, en la otra versión. Armaos, prepárense, ¿sí? En el versículo 1, ese armase o ármense es una metáfora militar para referirse a alguien que se viste de una manera particular para la guerra. Así que Pedro nos dice, vístanse de una manera particular para una guerra, para una lucha, porque Cristo luchó en la carne y luchó en la carne para hablarnos de la libertad del pecado. Entonces nosotros deberíamos armarnos con el mismo propósito, o sea, con la misma actitud, con la misma intencionalidad de estar listos para sufrir, para rechazar el pecado si fuese necesario. Cuando usted va a la calle y pasa un convoy de puros militares, le asombra, ¿sí o no? Le asombra porque el uniforme te impone, los vehículos te imponen, esos militares, ¿sí? Sus armamentos te imponen precisamente porque ellos están preparados para la guerra si fuera necesario. En este caso nos habla Cristo o nos habla Pedro que nosotros debemos estar armados, preparados intencionalmente de estar listos para sufrir, para rechazar el pecado si fuese necesario. Entonces, tú puedes sufrir y morir como parte, o te puedes rechazar a tu Cristo y pecar, ¿sí? Porque el pecado y el sufrimiento me han sido ofrecidos como alternativas y yo elijo si el sufrimiento o elijo el pecado. Decía un misionero del siglo XVI, en esencia, en lo que Pedro nos está diciendo en el versículo 1, termina diciendo que aquel que ha sufrido en la carne ha terminado con el pecado. Pero no nos está diciendo que no volvamos no vamos a volver a pecar. No nos está diciendo eso. No, esa no es la idea. Lo que Pedro sí está diciendo es que Cristo sufrió en la carne para librarnos del pecado. Yo debo de tener la misma actitud para poder librarme del pecado que Él pagó. Mientras nosotros estemos viviendo en esta carne, posiblemente pecaremos. A lo mejor ustedes, a lo mejor yo, el día de hoy pequé contra Dios. Pecamos contra Dios constantemente, inconscientemente pecamos en una u otra manera. Pero la idea del apóstol Pedro al decirnos todo esto es que yo debo de tener una actitud como la tuvo Cristo, de sufrir en la carne, precisamente, para poder librarme del pecado que precisamente Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Entonces se supone que yo debo de hacer cada esfuerzo, escuchen esto, para terminar con el pecado. O sea, yo no puedo decir, pues que venga el pecado y que abunde en mí y que pues yo me voy al pecado y demás cosas. No, debemos de hacer un esfuerzo nosotros. Debería de haber una ruptura con el pecado, como cuando tú tienes un pacto de paz, un tratado de paz con otra nación y tú rompes el pacto de paz con esa otra nación, de manera que de allí en adelante no continuarás caminando con dicha paz de esa nación. Pues hubo un momento precisamente en el que tú y yo teníamos como un pacto de paz con el pecado. Nosotros vivíamos en pecado, disfrutábamos el pecado, practicábamos el pecado, buscábamos pecar, pagábamos para pecar, teníamos un pacto de paz, estábamos felices y contentos con el pecado. Y Pedro nos está diciendo, ahora que Cristo ha hecho eso, o sea, que ya ha pagado por el pecado, nosotros necesitamos terminar con el pecado, romper ese pacto de paz que tenías de una manera con el pecado. Y ahora vas a entrar en una guerra con el pecado que tú estabas en paz con él. Ahora vas a entrar en una guerra. Por eso es que dice, con la misma actitud, ármense como soldados, porque van a ir a una guerra. Pónganse
Efesios capítulo 6 nos habla sobre la armadura de que debemos de tener nosotros. Si Cristo llegó hasta el fin dando su vida para librarnos del pecado, hermanos, es incongruente que yo no haga mi mayor esfuerzo para alejarme de aquello por lo cual Cristo dio su sangre. O sea, ¿qué es? El pecado, ¿sí? Hay un escritor que es William MacDonald, dice en su comentario de este versículo, cuando un hombre sufre porque rehúsa pecar, escuchen lo que les digo, cuando un hombre sufre porque rehúsa el pecar, ya él no está controlado por la voluntad de la carne. Y sí es cierto, cuando tú rehusas, cuando te llegan las tentaciones, cuando te llegan insinuaciones, cuando te llegan ciertas alteraciones para que tú peques, pero tú rehusas pecar, él dice en su comentario, ya él no está controlado por la voluntad de la carne. Pero si llega inmediatamente una tentación o una insinuación y todo eso, y cedemos luego, entonces quiere decir que todavía estás haciendo la voluntad de la carne. Y si no estamos controlados por la voluntad de la carne, ¿quién nos controla? ¿Quién nos controla? Segunda enseñanza, en el versículo 2. Que después de venir Cristo, ¿sí? La voluntad de Dios debe ser el timón de la vida del cristiano hasta que entre en gloria, hermanos. Después de venir Cristo, lo único que debe regir nuestra vida es la voluntad de Dios. Ninguna otra cosa, ningún pensamiento humano o razonamiento humano, ninguna idea humana, ninguna lógica humana, solamente la voluntad de Dios. Escucha cómo dice en el versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Independientemente si te quedan 6 días, 6 meses, 6 semanas, 6 años, 6 décadas. Pedro dice, desde el día que le entregaste tu vida a Cristo, hay una sola cosa que debe dominar tu vida, ¿sí? Consumir tu vida, dirigir tu vida, ¿no? Sostener nuestra vida. Diríamos como que empujar nuestra vida. ¿Cuál es todo esto? Es la voluntad de Dios, sino para la voluntad de Dios. Nosotros afirmamos con nuestros labios que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Luego a veces así lo decimos, pero vivimos como si fuera mala, imperfecta y desagradable. Vivimos así. Vean cómo es, ¿no? Nosotros decimos con nuestros labios que la voluntad de Dios es buena, agradable, pero con nuestras actitudes la consideramos como si fuera mala, imperfecta y desagradable. Y esto no lo decimos con palabras, sino con acciones. No lo decimos no lo gritamos, pero cada vez que nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, lo que le decimos a Él es que cuestionamos su voluntad, cuestionamos su obrar de Dios, cuando en vez de hacer su voluntad, hacemos la nuestra. El ser humano ha mostrado desde la época de Adán y Eva que el hombre está tan obstinado en hacer su propia voluntad. Cuando Dios comienza a oponerse a esa voluntad, nosotros tratamos por todos los medios de ver qué forma Dios nos puede dejar hacer nuestra voluntad y justificamos. No, mira, es que quiero hacer ese proyecto para mis hijos. No quiero dejarles algo para mis hijos. No quiero hacer esta iglesia. Quiero hacer aquello. Quiero hacer acá. ¿No? Pero tratamos de negociar con Dios respecto a mi voluntad que yo quiero hacer. Y Dios pone muchas cosas para que nosotros entendamos que esa no es la voluntad de Dios en ese momento. Y hay pasajes, hay una ilustración en la Biblia donde usted lo puede leer en su casa detenidamente. Si quiere anótelo, es Números, en el libro de Números, en los capítulos 23,
perdón, 22, 23 y 24, hay una ilustración en la Biblia donde Balán era un profeta de Dios. Balán era un profeta para el pueblo de Israel. Los moabitas eran los enemigos de los israelitas. En un momento los moabitas tienen un rey llamado Balac. Balac quiere que Balán, el profeta de Israel, maldiga al pueblo de Israel de manera que él pueda ganar la batalla. Balac. Y entonces Balac manda a emisarios a Balán para que él maldiga al pueblo, y Balán le dice, yo no puedo hacer eso. Así es que los emisarios regresan a Balac y le cuentan, y Balac les dice, bueno, vamos a convencerlo, envíenle más dinero, más oro, más prendas, y vayan ahora emisarios de mayor jerarquía. Cuando llegan a Balán y les presenta eso, Balán dice, como que me están convenciendo. Fíjense, el profeta de Dios, aquel que estaba para ayudar, para traer palabra de Dios para el pueblo de Israel, lo están convenciendo por dinero, por todo lo que les daba, las posiciones. Entonces, Balán lo que hace, dice, déjenme orar, déjenme ver si Dios podemos negociar esta situación para que yo pueda maldecir al pueblo. Balán comienza a manipular aparentemente la voluntad de Dios para que Dios le deje hacer su voluntad, o sea, la voluntad humana. Y Dios le dice a Balán, no puedes maldecir a mi pueblo. Le da estrictamente la prohibición, y Balán se va allá con Balac, ¿no? Con el rey de los moabitas, pero yendo en el camino, dice la Biblia, en la historia, que el ángel de Jehová se le para enfrente de la burra que transportaba a Balán. Se le para enfrente. Y la burra le habló a Balán. Y resulta que la burra tuvo más sentido común que el burro que estaba ahí montando a la burra, en este caso Balán, porque de repente tiene un altercado. Entonces estaba entre la burra y el burro, estaban peleándose allí, ¿no? No entendía Balán sobre esto. Y ahí yo pude entender lo obstinado que es el ser humano, ¿sí? Hasta el punto que finalmente cuando Balán no puede, fíjense cómo termina esta historia. Cuando Balán no puede maldecir al pueblo de Israel, porque Dios se lo prohibió, ¿sí? Balán fue y por cuestiones de intereses va con el rey de los moabitas, con Balac, quien le sugiere, quien le instruye Balán a Balac que le permitiera que entre el pueblo de Israel, las hijas del pueblo de Israel con los hijos de los moabitas, tuvieran o permitiera orgías entre las mujeres moabitas y los hebreos. Y con eso el pueblo de Israel perdió la batalla, porque Dios maldijo al pueblo. ¿Por qué lo maldijo? Por su inmoralidad sexual. Entonces ya, fíjense cómo es astuto, obstinado el ser humano. Balán no trae juicio sobre el pueblo de Israel, no maldice al pueblo de Israel, porque era una autoridad por parte de Dios puesta ahí, pero sí como que cambia el enfoque y instruye a Balac para que hubiera orgías, y eso en el pueblo de Israel estaba penado, y entonces por esa inmoralidad sexual, Dios ahora es el que maldice al pueblo de Israel, y en ese momento perdió la batalla el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos recordar las palabras de Dios cuando le dijo a Pablo, cuando Pablo estaba dando testimonio, como ya lo vimos la semana pasada, al rey Agripa, en Hechos 26, donde Pablo le está contando su testimonio. Pero en esta ocasión le da un detalle y le dice Pablo al rey Agripa, diciéndole de su testimonio, dice, la voz que me habló, que me dijo, Saulo, dura cosa es dar golpes contra el aguijón, ahí cuando iba de camino a Damasco, que se
se le presentó ahí Dios, Jesús, dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. El aguijón, hermanos, es un instrumento puntiagudo. Es un instrumento puntiagudo. Se coloca detrás de las patas de los animales de carga cuando estaban siendo entrenados, de manera que cuando ellos pateaban en rebeldía, se chocaban con este instrumento puntiagudo y les dolía más y les causaba ciertas heridas. Entonces, cuando Jesucristo se le aparece a Pablo, le dice a Pablo, dura cosa es dar golpes contra el aguijón, Pablo. ¿Sí? De esa misma manera, nosotros pateamos a veces, pateamos contra la voluntad de Dios. Nos duele más y con el dolor traemos más consecuencias sobre nosotros. Fallamos a Dios y pateamos la voluntad de Dios nosotros. Pero dice allí, dura cosa es dar golpes contra el aguijón. ¿Sí? Así es que cada vez que nosotros pateamos o no queremos hacer la voluntad de Dios y hacemos nuestra voluntad, entonces trae consecuencias severas sobre nosotros. Nos trae dolor al final del día cuando vemos el resultado de hacer nuestra propia voluntad. Vemos el resultado que trajo dolor y trae consecuencias sobre nosotros. Dice un autor del libro, El misterio de la voluntad de Dios, de que nuestro problema con la voluntad de Dios no es conocerla, no es conocer la voluntad de Dios, más bien es falta de pasión, ni siquiera falta de pasión por la voluntad de Dios, sino la falta de pasión por el Dios de la voluntad, que es muy diferente. O sea, que antes de conocer la voluntad de Dios, conozca al verdadero Dios, al Dios creador, al Dios soberano, al Dios que hizo todas las cosas, que me creó, que me salvó, antes de conocer la voluntad de Dios. Porque cuando yo conozco al verdadero Dios, por ende voy a dar una respuesta positiva cuando Él me diga qué hacer. Yo creo que si nos preguntaran cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para nosotros en los próximos 15, 20 o 30 años, yo creo que todos levantaríamos la mano, pero esa no es la pregunta que tendríamos que hacer, sino cuántos de nosotros quisiéramos saber la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Porque una cosa es saberla y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y el ejemplo de Cristo fue ese, ¿no? Él quería conocer y hacer la voluntad de Dios, porque allí en el Getsemaní, orando a Dios, horas antes de su muerte, le dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? El estar listos para hacer la voluntad de Cristo requiere adaptaciones, cambios en todos nosotros. Y cuando digo esto, en todas las esferas de la vida necesita hacer cambios, necesitamos hacer los cambios. ¿Cómo? Como compromisos con nuestras acciones, nuestras creencias. Bueno, yo creo en estos ídolos, yo creo en esta imagen, yo creo en este rito, yo creo en aquello, yo creo en aquello. Necesitamos hacer cambios, ¿sí? Hasta en nuestra situación geográfica. Muchas veces tenemos que hacer cambios. ¿Se acuerdan de cuando Dios se le presentó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham, para que hagas mi voluntad, yo te llevaré? Y Abraham conoció en ese momento al Dios Supremo, porque él era incrédulo, Abraham. Él no conocía, él había oído de ese Dios, pero en realidad él era devoto de otras imágenes, de otros dioses en ese momento. Cuando Dios se le revela, conoce al Dios verdadero, y cuando le dice, sale de tu tierra y tu parentela, él no dudó, él aceptó. Geográficamente, él no dijo, no solamente voy a quitar a mis ídolos, sino voy a adorar al verdadero Dios, sino también aceptó que él le dijera, sal de tu tierra y tu parentela, yo te llevaré y te mostraré a dónde debes de ir. Y él aceptó con toda humildad, con toda la fe, por eso se le conoce como el Padre de la fe. Amén, hermanos. Tercera enseñanza. Dice en el versículo 3, ¿sí?
habla sobre este versículo que ya basta de pecar, de pecados comunes cuando andábamos sin Cristo, pero que ahora conociendo a Cristo, peor tantito, lo seguimos haciendo, ¿verdad? Dice versículo 3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, al mundo, vivir en lascivias, todo lo que ya mencioné. Y habiendo andado en sensualidad, lujurias, ¿sí? Borracheras, orgías, embriagueces, abominables, idolatrías. Fíjense todo esto lo que habla. Es como si Pedro estuviera diciendo, ya basta de lucir como un hijo de ira o como un hijo que no conoce de Dios. En vez de un hijo de Dios, ¿sí? O sea, que ya conoces ahora. Yo creo que decía Pedro que a veces lucimos más como perdidos en vez de redimidos. Lucimos más como los del mundo que como los que están en Cristo Jesús. Es lo que Pedro está diciendo. Ya basta, ya tuvimos suficiente, incluso ya le dimos gusto al mundo. Ahora necesitamos alimentar el espíritu. Olvídate de la carne. Y quizás vemos en la lista de Pedro, en toda esa lista que nos menciona, la sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables, idolatrías y todo eso. Quizás vemos esa lista que Pedro hace aquí y nos parece como que un poco extremista. Y aún decimos, yo no entro en esa lista de pecados, no tengo nada de eso. Pero es una gran paradoja tratar de encontrar la voluntad de Dios y al mismo tiempo querer disfrutar de los placeres de la carne. O en este caso, como les decía, hacer mi propia voluntad. Yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esas dos cosas coexisten muchas veces en campos opuestos, el hacer mi voluntad y el hacer la voluntad de Cristo. De hecho, cuando estamos en pecado, la única porción de la voluntad de Dios que nosotros pudiéramos ver es la necesidad de arrepentirnos para volvernos a Dios. Ahora, cuando Pedro escribe a estos hermanos que están en la diáspora, ¿se acuerdan? Desde el inicio que hablábamos, les habla como un pastor que le duele, que le duele su condición de ellos, porque están viviendo estas ovejas, este rebaño, como que están viviendo esos hermanos en la diáspora en ciertas aflicciones, en ciertos problemas sociales, económicos, políticos, porque por eso salieron por la dispersión, ¿no? Por eso salieron por la persecución. Y sabe que en su lejanía, que estaban a distancia del cuerpo de Cristo, estos hermanos eran más vulnerables, estaban en peligro. Cuando abrazaron la cruz, se empezaron a alejar de otra manera de la fe y estaban dispersos ellos. Fíjense que es bien doloroso cuando tú ves a personas cristianas que abrazaron el evangelio, que abrazaron o lucieron el evangelio de Cristo en algún momento y después se alejaron de la fe, se alejaron de Cristo. Y escucha lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22. Segunda de Pedro 2, 21 y 22. Dice, porque mejor les hubiera... lo voy a leer de aquí de la pantalla porque tengo otra versión. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. ¿Ya vieron cómo lo dice? Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada
vuelve a revolcarse en el cieno. Pedro está diciendo con un corazón dolido, hubiese sido mejor que no hubieran abrazado la cruz, que no hubieran abrazado esa cruz y luego volverse a sus pasiones carnales, alejarse de la voluntad de Dios, querer seguir haciendo la voluntad de Dios, ya no querer saber del camino de Cristo. Y es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos, ¿sí? Seguimos con la cuarta enseñanza. Cuando salimos, salimos del camino del pecado, cuando tú y yo salimos del camino del pecado, que tú habías, o que estábamos, y ahora emprendemos un caminar de piedad en la voluntad de Dios, el querer hacer la voluntad de Dios, resulta que el mundo o las personas que te conocían en el mundo del pecado, si te gustaba mucho ir a los antros, si te gustaba mucho tomar, fumar y demás cosas, esas personas que te conocieron en ese estado, ahora te ven en el otro camino, en el camino de redención, en el camino de la voluntad de Dios, y les resulta a ellos chocante este camino tuyo ahora nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta te condenan, ¿no? Y vean lo que dice en el versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4:4, ¿sí? Dice, y en todo esto se sorprenden de que no corréis con ellos. ¿Quiénes se sorprenden? Los del mundo, ¿sí? En el mismo sendero de disolución y os ultraja. Se burlan de nosotros. Nuestro rechazo a no querer seguir en el mismo camino hace que algunos, por ejemplo, quisieran insultarnos. Unos nos acusan y dicen, se pusieron locos. Y es por eso que mucha gente no se compromete mucho con la iglesia, porque dicen, ellos perdieron la cabeza, eres un fanático, porque ahora toda la Biblia, como si fuera toda la Biblia, son aburridos, aguafiestas. ¿No te han dicho eso? Y para otros que vivimos en el siglo pasado, y nos empiezan a insultar, se empiezan a mofar de nosotros, de la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús. Bueno, no nos debe de extrañar, hermanos, porque cuando Cristo vino, Cristo representaba la luz cuando Él vino. Y los hombres, dice la Biblia, que amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros estábamos en tinieblas y de hecho éramos tinieblas, como en otra ocasión ya lo dije. No solamente estábamos, sino éramos nosotros por esencia tinieblas. Les dice Pablo a los Efesios. Y por tanto ahora somos luz. No nos debe de extrañar, hermanos, que las tinieblas no nos amen. No nos debe de extrañar que nos condenen, a lo mejor hasta eso, que se rían de nosotros. Que tú eres una aleluya. Que tú toda la Biblia. Quieres resolver todo con la Biblia. Quieres hacer todo con la Biblia y demás cosas. El texto de hoy nos recuerda precisamente que somos luz. Y por eso entendemos que las tinieblas rechazan la luz. Lo que es ilógico, lo que es incongruente, es que la luz ame más las tinieblas, hermanos. Amemos más las tinieblas nosotros como luz, ¿sí? Y allí es donde nosotros tenemos que ser la gran diferencia. La quinta enseñanza nos habla sobre el mundo que nos juzga por vivir en santidad. Llegará el día que Dios juzgará a esas personas por vivir en su iniquidad, ¿sí? Versículo 5. Dice, pero ellos, hablando del mundo, hablando de aquellas personas que no quisieron hacer la voluntad de Dios, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, la mayoría de los humanos le tienen miedo a los humanos, le tienen miedo y tienden a conformarse a las ideas de los hombres. Los que se llaman, o lo llamaríamos como la presión del grupo, ¿no? O sea, que todos hablan de una manera, yo voy a hablar de esa misma manera para no desencajar, ¿no?
cuando están haciendo o queriendo hacer cosas que no están de acuerdo a lo que Dios busca de nosotros, entonces nos metemos para no ser excluidos, nos metemos ahí para no ser excluidos y no ser burlados. Porque nadie quiere sentirse como que no pertenece al grupo. Nadie quiere sentirse como fuera de moda, ¿no? Y lamentablemente no solamente individuos se adaptan en forma de pensamiento de individuos, sino naciones temen juicio de Naciones Unidas. Pero también sabemos que un día llegará la rendición de cuentas para individuos, para naciones enteras, y para Naciones Unidas llegará y tendrán que rendir cuentas todos. Por ahora, Dios parece todo benevolente, parece solamente misericordioso. Dios parece como olvidadizo de lo justo, ¿no? Dios parece permisivo del pecado, pero llegará cuando los libros serán abiertos, donde hombres, llamemos género, ¿no? Las naciones, las instituciones que forzaron a los hombres y naciones a ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios, serán juzgados y su juicio será grande. Así es que debemos de temer más a Dios que a los hombres. Enseñanza número 6. En vista que hay un juicio futuro, el evangelio fue predicado a unas personas que el mundo juzgó y que hoy están muertas, pero que en el día de mañana vivirán para siempre conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 6 dice, porque con este fin fue predicado, ¿no? O sea, porque con este fin, ¿cuál fin? ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, viene un juicio que viene, ¿no? Dice, fue predicado, las buenas noticias fueron predicadas, el evangelio, ¿sí? El evangelio que aún en los muertos, ¿no? A los que ahora están muertos, a los que estaban vivos en su momento, a los que se les habló que había un juicio venidero, que se les predicó el evangelio para que escapasen del juicio venidero, pero que ahora ya están muertos. En el momento que Pedro estaba escribiendo, dice esta porción, dice, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ¿sí? Para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, ¿sí? Ahí está hablando, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. En otras palabras, aquellos que reciben a Cristo, nosotros vamos a morir aparentemente igual que todo el mundo. No parece que tengamos ninguna muerte o sepultura especial. Por ahora parece así, pero dice que al final dice, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios, pero ahora vivan para siempre con el Dios, con ese Dios el Dios de los espíritus, con ese Dios grande, con ese Dios todopoderoso. A esas personas se les predicó el evangelio, lo abrazaron y lo creyeron, ese evangelio en Cristo Jesús. Entonces, traigamos el mensaje a una conclusión de todo esto, hermanos. Entonces, entre lo de ahora y lo que viene, como vimos en las enseñanzas de Pedro, ¿sí? Pedro comienza diciéndonos, si Cristo sufrió en la carne para librarme del pecado, no se supone, no es racional que yo siga viviendo para las pasiones de la carne, sino que yo debería hacer todo el esfuerzo posible para alejarme de la vida del pecado, porque ya él pagó, Cristo pagó por eso, y no puedo ser que yo me esté congraciando en aquellas cosas por las cuales ya Cristo pagó a precio de sangre. Yo no puedo relacionarme con todo esto. Entonces, yo ¿con qué me quedo con esto? ¿Con qué me quedo de todo lo que ya hablamos? ¿Sí? Primero, recordemos que la razón por la que nosotros estamos atravesando este proceso
doloroso a lo que llamamos vida. Es porque en una vez, en un momento, en una sola decisión, nuestros progenitores violaron la voluntad de Dios, que debe de ser el timón de tu vida y de la mía, o sea, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Número dos, es la misma razón por la que tú y yo cosechamos consecuencias por nuestras malas acciones, ¿sí? El hombre se rebela contra Dios, Dios le aplica consecuencias, el hombre se rebela contra las consecuencias y sufre más consecuencias, y eso le pasó al pueblo de Israel. Número tres, nunca perdamos de vista que la razón porque la gente se va al infierno es porque quiso hacer su voluntad. Recuerda que en el versículo 3 del capítulo 4 nos dice que ya no vivamos para las pasiones pecaminosas, sino para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, no debemos de perder esa situación. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque quiso hacer su propia voluntad. Número 4, recordemos unos a otros que fuimos comprados por precio. ¿Qué precio? El precio de la sangre de Jesucristo, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no podemos decir que le pertenecemos a Dios y luego hacer mi propia voluntad. No podemos. O estamos con Dios o estamos en mi propia voluntad. Número 5, no olvidemos, hermanos, que tu voluntad y la mía está profundamente influenciada por el pecado. Es una guerra que nosotros dos, es una guerra que el proceso de esta guerra, que es el pecado, sostiene contra nosotros continuamente. La mayor guerra que tú libras, que yo libro, no es con demonios, olvídense de eso, ¿no? Es con nuestro propio pecado, y la guerra, hermanos, es desafiante cada día, ¿sí? O sea, tenemos que ponernos, dirían por ahí, las pilas, ¿no? Número 6, Dios puso su espíritu en nosotros para que ya no vivamos en el poder de la carne, sino en el poder de su espíritu, ¿sí? Bueno, nosotros hemos sido poseídos por Dios en el buen sentido de la palabra, por el Espíritu de Dios. Él es mi dueño. Dios nos dio el poder de su Espíritu precisamente para que yo pueda vivir la vida que Cristo compró en la cruz. Y último, el número 7, el último, el solo hecho de que Dios nos creó para su gloria, para su alabanza de su gloria, debería mover al pueblo de Dios para la obediencia y la consagración. El solo hecho de que Dios nos creó para su alabanza, su gloria, debería de movernos a nosotros, debería de incentivar la obra redentora de Cristo a mi consagración, ¿sí? A la obediencia, a esa consagración que día a día debo de tener. La obra redentora de Cristo alienta precisamente entonces, cuando entramos en esa dimensión, la obra redentora de Cristo alienta mi consagración. Es cuando yo determino de decir, Señor, lo que hizo Jesucristo en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Dios. Así es que oremos a Dios en esta tarde. Señor, ponemos todo esto en tus manos, Señor. Toda esta enseñanza tal vez fue difícil en un momento entenderla, pero gracias por tu asistencia, Espíritu Santo, que nos has traído revelación para poderla explicar, poderla digerir, tu palabra, Dios, Señor. Ponemos, como diríamos simbólicamente, ponemos nuestras manos en nuestro corazón y te decimos, Señor, lidia con este corazón, lidia con mi mente,
Mi problema en realidad soy yo, Dios. De la misma manera que Jesús se ofreció en la cruz, ayúdame a mí a ofrecerme todos los días en tu altar, ¿sí? Como sacrificio vivo y santo. Lo que decía Pablo, ese es mi culto racional. Esa es mi adoración lógica. En virtud de todo lo que tú has hecho por nosotros, ayúdanos a no conformarnos, a no amoldarnos a los patrones de este mundo, sino más bien a tener la mente renovada, porque de esa manera nosotros podemos comprobar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que debe de ser el timón de nuestras vidas, una voluntad que es buena, Señor, perfecta. Esa obra redentora de Cristo alienta mi consagración. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.